La resurrección de Jesús es el evento más importante para los cristianos porque nuestra fe está basada en un hecho histórico. Jesús ha resucitado, Él vive. Por eso cada año en Semana Santa, con mucha alegría, celebramos la resurrección. Pero hoy día, en el mundo cristiano, mucha gente está dudando de la veracidad de la resurrección de Jesús. Muchos ya lo niegan y otros se preguntan cómo sé que realmente sucedió. ¿No será un invento, puro cuento? En este video quiero dar una evidencia de la resurrección de Jesús. Hay muchas evidencias, pero saben, ninguna evidencia va a convencer a una persona que no está dispuesta a creer en la resurrección de Jesús. Porque el problema de esta persona no es un problema intelectual, sino un problema moral y espiritual. No quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y si yo voy a hablar de una evidencia, es para fortalecer la fe de los cristianos que ya creen en el Señor Jesús, pero que en el día de hoy están dudando de la resurrección de Cristo Jesús, o no tienen fe en la persona de Jesús. Para esto necesitamos ir a los evangelios, que son los únicos documentos veraces y fidedignos acerca de la persona de Jesús. Los 4 evangelios nos cuentan la buena noticia de que Jesús vive, que ha resucitado. Por esta razón, he escogido un evangelio, el evangelio de Marcos, del episodio en el capítulo 16 del 1 al 8. Ahí se nos dice que después que murió Jesús el día viernes, unas mujeres se levantaron temprano el día domingo para ir a terminar de darle el rito funerario a su señor, que no lo habían terminado el día viernes. Ellas se levantaron tempranito y fueron al sepulcro y vieron la piedra removida. Y cuando entraron, vieron a un ángel que les dijo: no teman, Jesús ha resucitado, vayan y cuéntenlo a sus discípulos y apóstoles. Ellas salieron huyendo, salieron despavoridas, sin contar ni decir nada a nadie. Esa fue su primera reacción, pero según los otros evangelios nos cuentan que ellas reaccionaron y fueron a los apóstoles a contarles todo lo que habían oído y visto. Entonces, los evangelios nos dicen que las primeras personas en saber acerca de la resurrección y contar de que Jesús ha resucitado fueron las mujeres. Ellas fueron las primeras en ver la tumba vacía, las primeras en ver que el cuerpo de Jesús no estaba, y las primeras en escuchar a un ángel, y las primeras en dar la buena noticia de la resurrección. Miren, mucha gente dice que este relato es un invento, que no podemos creer porque es una fantasía, es puro cuento. Pero saben, ellos hablan por hablar. Si este hubiera sido un invento, nunca hubieran puesto que las mujeres fueron las primeras en conocer acerca de la resurrección y dar la buena noticia de que Jesús ha resucitado. Porque el ambiente social de aquella época no lo permitía. Las mujeres no eran admitidas como testigos, no eran dignas de crédito desde el punto de vista jurídico. Su testimonio no era válido. Por eso cuando el ángel les dice que hagan saber lo de la resurrección, ellas huyeron inmediatamente despavoridas, sin contar a nadie. No querían contar a nadie. Era su primera oración porque ellas sabían que los hombres y los apóstoles no les iban a creer. No les iban a creer. Por eso la primera reacción es quedarse callada. Pero después reaccionaron y contaron con alegría esta buena noticia. Si hubiera sido un invento, hubieran puesto en el relato que fueron Pedro y los apóstoles los primeros en saber acerca de la resurrección. Pero no fue así.
Si no contaron, tal como sucedió, que las mujeres fueron las primeras en dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. El Señor Jesús las honró realmente porque ellas se quedaron al pie de la cruz. En cambio, todos los apóstoles, todos los hombres, sus discípulos huyeron de miedo. Entonces, esta es una de las evidencias que nos demuestra que realmente la resurrección de Jesús es veraz por este tipo de relato. Y saben, yo quiero decirte a ti, cristiano, que ninguna evidencia te va a dar seguridad de la resurrección de Jesucristo si tú no abres las Escrituras. La mejor manera de tener seguridad de que Cristo vive, ha resucitado entre los muertos, es escuchar su palabra, es recibir el testimonio de los evangelios, el testimonio de la Biblia, el testimonio de Jesucristo, que Jesús vive, ha resucitado. Él mismo lo dijo: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tienes que creer la palabra del Señor Jesucristo y el testimonio apostólico. Pero si nunca abres la Biblia, o no lees la Biblia, o lees los evangelios, ¿cómo vas a tener seguridad y veracidad de la resurrección de Jesús? Por eso te invito y te animo a que leas los evangelios, te satures de los evangelios y conozcas y recibas la palabra del Señor Jesucristo. Es la única manera de tener seguridad de que Jesús vive y vive en ti. Que el Señor te bendiga.